Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros. Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que a mí se refiere, no puedo imaginar un mundo sin libros. Jorge Luis Borges. Se aproxima Halloween y es importante conocer acerca de los cuentos y los autores que a lo largo del tiempo han causado en nosotros incertidumbre y terror. Berenice fue escrito por Edgar Allan Poe y publicado en 1835 en Southern Literary Message, un cuento gótico con intriga, terror, psicología y obsesión entre dos primos y personajes principales, llamados Eagles y Berenice. Y hoy descubriremos esta incertidumbre e increíble historia que causó gran revuelo y conmoción en su época. Buenas tardes, querida familia jeffersina, estudiantes y público que nos escucha a través de sus diferentes dispositivos electrónicos. Bienvenidos al quinto programa cultural Lo Nuestro y del Mundo, del año lectivo 2020-2021. Hoy les traemos una obra de literatura universal titulada Berenice, que estoy seguro que les va a encantar mucho. Mi nombre es Gustavo Arroyo, ex alumno de la Unidad Educativa Jefferson, institución que fortaleció mis valores, la moral y encendió las luces de las ciencias que permiten caminar seguro hasta mi objetivo. Les presento a la licenciada Susana Costales, docente de la Cátedra de Lengua y Literatura. Susi, bienvenida. Gracias, Gustavo, por tu magnífica presentación. Mi abracito fraterno para ti, para los estudiantes presentes esta tarde y para nuestro querido público que desde diferentes dispositivos electrónicos siguen nuestros programas todos los viernes. Vamos a hablar precisamente de uno de los grandes cuentos de Edgar Allan Poe. Ese escritor nació en Boston, Estados Unidos, el año 1809 y murió el año 1849. Fue escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue el renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. Considerado el inventor del relato detectivesco. Contribuyó asimismo con varias obras al género emergente de la ciencia ficción. Por otra parte, fue el primer escritor estadounidense de renombre que intentó hacer de la escritura su modus vivendi, lo que tuvo para él lamentables consecuencias. Berenice es la representación de una mujer que no se preocupaba por la vida. Es ágil, elegante y llena de mucha energía. Pero, en el fondo, ella es una mujer oprimida de esta época. Ella no tiene una sola línea en la obra. Y de acuerdo a la misma, es una mujer hermosa que de repente se muere. Inicia la presentación de Egauss, un chico melancólico, solitario y metido en un capullo de meditación, que al venir al mundo y tomar su primera respiración, su madre falleció. Asimismo, narra su estancia con sus padres, el motivo principal por el gusto a la lectura y a sus pensamientos delirantes e irreales. Por favor, querida Micaela, inicia el relato de Berenice. Claro que sí, Susanita. La desdicha es muy variada. La desgracia cunde multiforme de la tierra.
desplegada por el ancho horizonte, como el arco iris. Sus colores son tan variados como el de este, a la vez tan distintos y tan intimidantes unidos. Desplegada por el ancho horizonte como el arco iris. ¿Cómo es que la belleza ha derivado un tipo de fealdad? De la alianza a la paz, un símil del dolor. Igual que la ética, el mal es consecuencia del bien. En realidad, la alegría nace de la tristeza, o la memoria de la dicha pasada es la angustia de hoy, o las agonías que son se originan en la éxtasis que pudieron haber sido. Su nombre de pila es de Gauss. No diré su apellido. Sin embargo, no hay en este país torres más venerables que las de su sombría y lúgubre mansión. Su linaje ha sido llamado raza de visionarios. Su carácter de la mansión familiar, los frescos del salón principal, pero sobre todo en la galería de cuadros antiguos. Ahí se justifica esta creencia. Los recuerdos de sus primeros años se relacionan con esta mansión y con sus libros, de los que ya no volverá a hablar. Allí murió su madre, allí nació él. Pero es inútil decir que no había vivido antes, que el alma no conoce una existencia previa. ¿Lo negáis? Él está convencido, pero no intenta convencer. Sin embargo, hay un recuerdo de formas etérias, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales y tristes. Un recuerdo que no puede imaginar. Una memoria como una sombra, vaga, variable, indefinida y vacilante. Al despertar de repente de la larga noche, de lo que parecía sin serlo, la no existencia, no es extraño que mirase a su alrededor, con ojos asombrados y ardientes, que malgastara su niñez entre libros y disipara su juventud en sueños. Pero sí es extraño que pasaran años y el apogeo de la madurez le encontraran viviendo aún en la mansión de sus antepasados. Las realidades del mundo terrestre le afectaron como visiones, solo como visiones, mientras las extrañas ideas del mundo de los sueños, por el contrario, se tornaron no en materia de su existencia cotidiana, sino realmente en su cínica y total existencia. Matías, por favor, continúa el relato. Gracias, claro que sí. Berenice y yo éramos primos, y crecimos juntos en la mansión de nuestros antepasados, pero crecimos de modo distinto. Yo, enfermizo, envuelto en tristeza. Ella, ágil, graciosa, llena de fuerza. Suyos eran los paseos por la colina, míos, los estudios del claustro. Yo, viviendo encerrado en mí mismo, entregado en cuerpo y alma a la intensa y penosa meditación. Ella, vagando sin preocuparse de la vida, sin pensar en las sombras del camino, ni en el silencioso vuelo de las horas de alas negras. ¡Berenice!, invoco su nombre. ¡Berenice!, y ante este sonido se conmueven mil tumultuosos recuerdos de las grises ruinas. ¡Ah! Acude vívida su imagen a mí, como en sus primeros días de alegría y de dicha. ¡Oh encantadora y fantástica belleza! ¡Oh sílfide entre los arbustos de Arnheim! ¡Oh náyade entre sus fuerzas! Y entonces todo es misterio y terror, y una historia que no se debe contar. La enfermedad, una enfermedad mortal, cayó sobre ella como el simún, y mientras yo la contemplaba, el espíritu del cambio la arrasó, penetrando en su mente, en sus costumbres y en su carácter, y de la forma más sutil y terrible, llegó a alterar incluso su identidad. ¡Ay! La fuerza destructora iba y venía, y la víctima, ¿dónde estaba? Yo no la conocía, o al menos ya no la reconocía como Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades provocadas por aquella primera y fatal, que desencadenó una revolución tan horrible en el ser moral y físico de mi prima, hay que mencionar como la más angustiosa y obstinada, una clase de epilepsia que con frecuencia terminaba en catalepsia, estado muy parecido a la extinción de la vida, del cual, en la mayoría de los casos, se despertaba de forma brusca y repentina. Mientras tanto, mi propia enfermedad, pues me han dicho que no debería darle otro nombre, mi propia enfermedad, digo, crecía con extrema rapidez, asumiendo un carácter monomaníaco, de una especie nueva y extraordinaria, que se hacía más fuerte cada hora que pasaba, y por fin tuvo sobre mí un incomprensible ascendiente. Esta monomanía, si así tengo que llamarla, consistía en una morbosa irritabilidad, esas propiedades de la mente que la ciencia psicológica designa con la palabra atención. Es más que probable que no me explique, pero temo, en realidad,
que no haya forma posible de transmitir a la inteligencia del lector corriente una idea de esa nerviosa intensidad de interés con que en mi caso las facultades de meditación actuaban y se concentraban en la contemplación de los objetos más comunes del universo. Pero no se me entienda mal, la excesiva, intensa y morbosa atención, excitada sí por objetos triviales, en sí, no tiene que confundirse con la tendencia a la meditación, común en todos los hombres, y a la que se entregan de forma particular las personas de una imaginación inquieta. Tampoco era, como pudo suponerse al principio, una situación grave, ni la exageración de esa tendencia, sino primaria y esencialmente distinta, diferente. En un caso, el soñador o el fanático interesado por un objeto normalmente no trivial, lo pierde poco a poco de vista, y en un bosque de deducciones y sugerencias que surgen de él, hasta que, al final de una ensoñación, llena muchas veces de voluptuosidad, el incitamentum, o primera causa de sus meditaciones, desaparece completamente y queda olvidado. Mis libros en esa época, si no servían realmente para aumentar el trastorno, compartían en gran medida, como se verá, por su carácter imaginativo e inconexo, las características peculiares del trastorno mismo. Ocupó, durante muchas semanas de inútil y laboriosa investigación, todo mi tiempo. Por favor, Aileen, continúa el relato. Encantada. Así se verá que, arrancada de su equilibrio, solo por cosas triviales, su razón se parecía a ese peñasco marino del que nos habla Ptolomeo y Gestión, que resistía firme los ataques de la violencia humana y la furia más feroz de las aguas y de los vientos, pero temblaba a simple contacto de la flor llamada asfódelo. Y aunque para un observador desapercibido pudiera parecer, fuera de toda duda, que la alteración producida en una condición moral de Berenice por su desgraciada enfermedad le habría proporcionado muchos temas para el ejercicio de esa meditación intensa y anormal, cuya naturaleza le ha costado bastante explicar. Sin embargo, no era este el caso. En los intervalos lúcidos de mi mal, la calamidad de Berenice me daba lástima, y profundamente conmovida por la ruina total de su hermosa y dulce vida. No dejaba de meditar con frecuencia, amargamente en los prodigiosos mecanismos por los que había llegado a producirse una revolución tan repentina y extraña, en la extraña anomalía de su existencia. Sus sentimientos nunca venían del corazón, y sus pasiones siempre venían de la mente. En los brumosos amaneceres, en las sombras entrelazadas del bosque al mediodía, y en el silencio de su biblioteca por la noche. Ella había flotado ante sus ojos, y él la había visto. No como la Berenice viva y palpitante, sino como la Berenice de un sueño. No como la moradora de la tierra, sino como su abstracción. No como algo para admirar, sino algo para analizar. No como un objeto de amor, sino como un tema de la más abstrusa aunque inconexa especulación. Y ahora, él temblaba en su presencia y palidecía. Un escalofrío helado cruzó su cuerpo. Le oprimió una sensación de insufrible ansiedad. Una curiosidad devoradora invadió su alma. Y reclinándose en la silla, se quedó un rato sin aliento, inmóvil, con sus ojos clavados en su persona. ¡Ay! Su delgadez era extrema, y ni la menor huella de su ser anterior se mostraba en una sola línea del contorno. Su ardiente mirada cayó por fin sobre su rostro. La frente era alta, muy pálida y extrañamente serena. Lo que a un tiempo fuera cabello negro azabache cara parcialmente sobre la frente y sombreaba las sienes hundidas con innumerables rizos de un color rubio reluciente, que contrastaban discordantes por su matiz fantástico con la melancolía de su rostro. Quiera Dios que nunca la hubiera visto, o que después de verlo hubiera muerto. David, por favor, siga la lectura. Con mucho gusto, Aileen. El golpe de una puerta, al cerrarse, me distrajo, y al levantar la vista, descubrí que mi prima había salido del aposento, pero de los aposentos desordenados de mi cerebro. ¡Ay! No había visto, ni se podía apartar el blanco y horrible espectro de los dientes. Ni una mota en su superficie, ni una sombra en el esmalte, ni una mella en sus bordes había en los dientes de esa sonrisa fugaz que no se grabara en mi memoria. Ahora los veía con más claridad que un momento antes.
Los dientes, estaban aquí y allí, en todas partes, visibles y palpables ante mí, largos, finos y excesivamente blancos, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor, como en el mismo instante en que habían empezado a crecer. Entonces llegó toda la furia de mi monomanía, y yo luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. Entre los muchos objetos del mundo externo, solo pensaba en los dientes. Los anhelaba con un deseo frenético. Todas las demás preocupaciones y demás intereses quedaron supeditados ante esta contemplación. Ellos eran los únicos que estaban presentes en mi mirada mental. Los examiné bajo todos los aspectos. Los vi desde todas las perspectivas. Analicé sus características. Estudié sus peculiaridades. Me fijé en su conformación. Pensé en los cambios de su naturaleza. Me estremecí al atribuirles en la imaginación un poder sensible y consistente. Y aún así, sin la ayuda de los labios, una capacidad de expresión moral. ¡Ah! Este absurdo pensamiento me destruyó, des y dees. ¡Ah! Por eso les codiciaba tan desesperadamente. Sentí que solo su posesión me podía devolver la paz, devolviéndome la razón. Y la tarde cayó sobre mí, y vino la oscuridad. Duró y se fue, y amaneció el nuevo día. Y las brumas de una segunda noche se acumularon alrededor. Me levanté de mi asiento, y abriendo las puertas de la biblioteca, vi en una antesala a una criada, deshecha en lágrimas, quien me dijo que Berenice ya no existía. Había sufrido un ataque de epilepsia por la mañana temprano, y ahora, al caer la noche, ya estaba preparada la tumba para recibir a su ocupante, y terminados los preparativos del entierro. Matías, por favor, finaliza la obra. Claro que sí. Me encontré sentado en la biblioteca, y de nuevo solo. Parecía que había despertado de un sueño confuso y excitante. Sabía que era medianoche, y que desde la puesta del sol, Berenice estaba enterrada. Pero no tenía una idea exacta, o por lo menos definida, de ese melancólico periodo intermedio. Sin embargo, el recuerdo de ese intervalo estaba lleno de horror. Horror más horrible por ser vago, terror más terrible por ser ambiguo. Era una página espantosa en la historia de mi existencia, escrita con recuerdos siniestros, horrorosos, ininteligibles. Luché por descifrarlos, pero fue en vano. Mientras tanto, como el espíritu de un sonido lejano, un agudo y penetrante grito de una mujer parecía sonar en mis oídos. Yo había hecho algo, pero ¿qué era? Me hice la pregunta en voz alta, y los susurrantes ecos de la habitación me contestaron. ¿Qué era? En la mesa a mi lado brillaba una lámpara, y cerca de ella había una pequeña caja. No tenía un aspecto llamativo, y yo la había visto antes, pero pertenecía al médico de la familia. Pero, ¿cómo había llegado allí? A mi mesa. ¿Y por qué me estremecía al fijarme en ella? No merecía la pena tener en cuenta estas cosas. Y por fin mis ojos cayeron sobre las páginas abiertas de un libro y sobre una frase subrayada. Eran las extrañas pero sencillas palabras del poeta M. Sayat. ¿Por qué al leerlas se me pusieron los pelos de punta y se me heló la sangre en las venas? Sonó un suave golpe en la puerta de la biblioteca, y pálido, como habitante de una tumba, un criado entró en puntillas. Había en sus ojos un espantoso terror, y me habló con una voz quebrada, ronca y muy baja. ¿Qué dijo? Oí unas frases entrecortadas. Hablaba de un grito salvaje que había turbado el silencio de la noche, y de la servidumbre reunida para averiguar de dónde procedía. Y su voz recobró un tono espeluznante. Claro, cuando me habló, susurrando de una tumba profanada, de un cadáver envuelto en una mortaja y desfigurado, pero que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mis ropas. Estaban manchadas de barro y sangre. No contesté nada. Me tomó suavemente la mano. Tenía huellas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto en la pared. Lo miré durante unos minutos. Era una pala. Con un grito corrí hacia la mesa y agarré la caja. Pero no pude abrirla, y por mi temblor se me escapó de las manos.
y se cayó al suelo y se rompió en pedazos. Y entre estos, entrechocando, rodaron unos instrumentos de cirugía dental, mezclados con 32 diminutos objetos blancos de marfil que se desparramaron por el suelo. Felicito la participación de los estudiantes de la Unidad Educativa Jefferson. El aprendizaje es conocimiento y demostración. El día de hoy estuvieron con ustedes Micaela Romo, Matías Treviño, Aileen Orbe, David Espinosa. Muchas gracias. Continuamos trabajando y haciendo cátedra desde casa. Ya lo mencionó así Mario Vargas Llosa. Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez esa magia de traducir las palabras en imágenes. Seamos responsables, observemos el distanciamiento. No salgamos de casa si no es necesario. Lavémonos las manos con frecuencia y usemos la mascarilla. Si yo me cuido, les cuido. Y así nos cuidamos todos, porque la salud es vida. La próxima semana les invitamos al 6º programa, Lo Nuestro y del Mundo. Se aproxima la noche de Halloween y les presentaremos Los Crímenes de la Rue Morgan, de Edgar Allan Poe. Muchísimas gracias con todos ustedes.